A diferencia de los otros dictadores de América Latina, Porfirio Díaz era el menos odiado. Podía sentirse merecedor de una popularidad considerable debido a su muy celebrado valor personal durante la invasión napoleónica a México. En las décadas finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, los países latinoamericanos fueron absorbidos en grado cada vez mayor por el frenético desarrollo del capitalismo mundial. Hacia 1914, 750 millones de pesos de capital habían inundado las economías latinoamericanas y no se le veía fin a esta ola de inversiones. Los motivos de la transformación mexicana deben encontrarse en la convergencia, en vísperas de la Revolución, de tres procesos, cada uno de los cuales se inició hacia principios del régimen de Díaz y casi se había cumplido hacia el final: la expropiación de las tierras comunales de las comunidades campesinas en el centro y sur del país, la transformación de la frontera con indios nómadas en una frontera con Estados Unidos y su consiguiente integración política y económica al resto del país, así como la esfera de influencia de Estados Unidos. Durante el periodo de Díaz, México había recibido una abundante capital estadounidense que se concentraba en los ferrocarriles, las minas, el petróleo y las tierras, y el surgimiento de México como escenario principal de la rivalidad europea-estadounidense en América Latina. El descontento en el seno de la clase obrera industrial y de las clases medias se manifestaba en la intensificación de los sentimientos nacionalistas. En un principio, el régimen de Díaz compensó estas pérdidas con dos ventajas. Uno fue el crecimiento económico acelerado y la construcción de ferrocarriles que beneficiaron a muchos de ellos. La otra fue la introducción de algunos de los estados de lo que pueden llamarse un sistema bipartidista. La población agraria del norte también presentaba una serie de características que la distinguían profundamente del resto de México. La primera fue su heterogeneidad. Había por lo menos 5 grupos muy claramente delimitados y dentro de ellos numerosos subgrupos. La desaparición del campesinado libre condujo a la desaparición de una serie de instituciones democráticas que eran un producto de siglo de evoluciones. El régimen de Díaz no fue derrocado únicamente por las múltiples fuerzas cuya hostilidad suscitó dentro de México, sino también debido a las poderosas fuerzas cuya oposición despertó fuera de él, a saber, importantes grupos económicos de Estados Unidos, con el fin de detener lo que llegó a considerarse como una invasión de inversionistas estadounidenses. Díaz comenzó a volverse hacia las potencias europeas, invitándolas a invertir en el país a desafiar la supremacía estadounidense. Esta invitación fue atendida, con lo que México se convirtió en uno de los principales escenarios entre la rivalidad europea-estadounidense en América Latina.